inicio a nuestras clases de teología, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, que nos has permitido llegar aquí con bien. Te pedimos que estas clases, Señor, puedan ser de bendición, de edificación para nuestras vidas. Y ayúdanos de nuevo, Señor, en humildad, como hemos aprendido desde el primer día, a recibir estas verdades, aprenderlas, Señor, y que así también cambien nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que también pueden estar llegando en camino, y sé tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amen. Well, good evening. Tonight we're going to pick up where we left off last night in the broad subject that we're calling metaphysics. El día de hoy vamos a continuar el tema que estuvimos estudiando ayer, que hablamos de la metafísica. We said that metaphysics is the study of ultimate reality. Hablamos de cómo la metafísica es el estudio de lo que es la realidad última, la realidad suprema. Or we might say that when we study metaphysics, we are saying what is the definition, or what is being? From what does everything come? Cuando hablamos de metafísica, la definición podríamos decir que es tratar de responder la pregunta ¿qué significa ser? O de dónde procede todo, de dónde viene todo. Or another way to think about being is what is what is that which connects all that is. O también otra forma sería ¿qué es aquello que conecta o une todas las cosas que son? And we made the move from various options to what holds everything together is God. Y vimos a lo largo de diferentes opciones, vimos ahora como todo lo que une, concluimos que es Dios. And we have spoken about various ways of looking at belief in God. Y también vimos distintas perspectivas de lo que es el creer en Dios. And tonight we want to continue by asking the question and then trying to answer it. How do I know that God exists? Y el día de hoy vamos a verlo tratar de responder esa pregunta y responder la pregunta ¿cómo sé que Dios es? What evidences do we have for the existence of a being that is other than we? ¿Qué evidencias podemos ver o encontrar para probar la existencia de aquel quien es alguien diferente a mí? And we talked last night about this idea of the proofs for God. Y ayer hablamos de estas ideas de lo que son las evidencias de Dios. And we want to admit from the very beginning that we cannot actually prove the existence of God. Y queremos admitir desde el principio que no podemos realmente comprobar la verdad de Dios. Even the book of Hebrews says this in chapter 11. Incluso el autor de Hebreos lo dice en el capítulo 11. Those who come to God, those who seek God, aquellos que buscan a Dios, dice Hebreos, must believe that He exists. Dice, deben creer que Él es. And that He rewards those who seek Him. Y que Él es galardonador de quienes lo buscan. So a great part of our understanding of who God is a matter of faith and believing. Así que gran parte de nuestra creencia en Dios es en gran parte fe y creencia o el creer. So what we are offering tonight, I said, are either evidences or pointers or signs. El día de hoy vamos a ver señalamientos o diferentes cosas que nos apuntan a Dios, señales podríamos llamarlas también. And we will look at 4 different arguments for the existence of God. Y vamos a ver 4 argumentos para la existencia de Dios. The first one of these arguments comes under the name of the ontological argument. Y la primera es el argumento ontológico.
It is called ontological because the word ontos in Greek Significa este argumento ontológico porque la palabra onto en griego is the same as our word to be, ser. es lo mismo de nuestra palabra que significa ser. And so it's based on the fact that I'm going to prove just by being that there is a God. Voy a probar por el simple hecho de ser que hay un Dios. And the argument was first put together by a man by the name of Anselm of Canterbury. Este primer argumento fue formulado primero que nada por un hombre llamado Anselm de Canterbury, Who lived from the year 1033 que vivió desde el año 1033 to 1109. al año 1109. So he stands right in the middle of the history of Christianity. Así que él vive justamente en el medio de la historia cristiana. This argument attempts to prove Este argumento busca probar from the concept of God that God exists. del mismo concepto de Dios que Dios es. Another way of saying it, just the fact that we have an idea of God is a pointer to the fact that there is a God. Él dice que el simple hecho de que tengamos una idea de Dios, esta idea nos apunta, esta realidad nos apunta a que hay un Dios. And the basic form of this proof, Y la forma más básica de esta prueba is that if human beings, being finite, que se muestra de esta forma, que si el hombre siendo finito have the ability to conceive of the existence of something infinite, el hombre siendo finito tiene la capacidad de concebir aquello que es infinito, then the infinite must exist. así que por lo tanto lo infinito debe existir. He has a way of saying this that sounds confusing to us. Él tiene una forma de decirlo, puede sonar algo confuso. Since I have the ability to conceive of something, ya que tengo la habilidad de concebir algo, of which nothing is greater de lo cual nada es mayor, than that which is the greatest, aquello que es lo mayor must be God. debe ser Dios. Since I can think that there is something that is greater than anything I can think of, De nuevo, ya que tengo la habilidad de pensar en aquello que es algo más grande, that great thing must be God. aquella cosa más grande de lo que puedo pensar eso debe ser Dios. Another way of saying this Otra forma de decirlo is that God is the greatest conceivable being. es de esta forma: Dios es el ser más grande, el ser concebible más grande que existe. This is just true by definition, Esto es verdad por mera definición, because if we could conceive of something greater than God, porque si pudiéramos concebir algo mayor que Dios, then that would be God. entonces eso se convertiría en Dios. So nothing greater than God can be conceived. Por lo tanto, entonces nada mayor que Dios puede ser concebido. Therefore, God must exist. Por lo tanto, Dios debe existir. Or another way yet to say this, O incluso otra forma de decir lo mismo: that which exists in reality aquello que existe en la realidad is greater than that which exists in the mind. es mayor o más grande de lo que existe en la mente. And we could make this application to any part of our life. Y podemos hacer esta aplicación a cada área de nuestra vida. We know that there is more in existence than we can contain in our minds. Sabemos que hay más cosas que existen de aquellas cosas que podemos tener en la mente o concebir en la mente.
just take for instance all of the insects in the world. Simplemente piensen en los insectos, todos los insectos que existen en el mundo. Scientists have spent many, many years identifying these insects and giving them specific scientific names. Los científicos se han dedicado mucho tiempo para descubrir estos insectos y nombrarlos, darles nombres científicos. And someone has estimated Y algunos han estimado that even so, we only know the names of 1/3 of all the existing insects. Han sugerido que solamente conocemos 1/3 de todos los insectos que existen. So I can conceive of a greater amount of insects than all humanity together has been able to name. Así que podemos concebir en un número más grande de insectos que la mente humana en todo el mundo puede nombrar o tener en mente. And that's just books. Y eso solamente son libros. Think of beyond this the stars and the galaxies and the planets. Piensen en las estrellas, las galaxias, los planetas. We know great, huge numbers of galaxies exist. Sabemos que hay grandes números, muchos galaxias y planetas que existen. When we speak of space travel, we talk about space travel in light years. Cuando hablamos de la navegación espacial, hablamos en términos de años a luz. The distance that it would take for us to travel, we know that it exists, but we still can't conceive of what that means. Sabemos los números de viajar en el espacio y lo podemos pensar, pero aún así es algo que no podemos entender o concebir. And so here are just two examples. Así que solamente aquí hay 2 ejemplos Of something that exists in reality de aquello que existe en la realidad, that is far greater than can possibly exist in our minds. de aquello que posiblemente pueden entrar o existir en nuestra mente. And so Anselm suggests to us Así que Anselm sugiere that since I can conceive of the concept of something greater than which nothing can be conceived, el hecho de que puedo concebir de algo que es más grande que cualquier cosa que puedo concebir, that greatest thing must exist, and that is God. y aquella cosa más grande debe existir, y eso debe ser Dios. Further, this argument assumes the existence of the nature of perfection. Así que esta idea, este argumento incluso asume el concepto de la perfección. We have a concept of an infinitely perfect being. Tenemos el concepto de aquello que es un ser perfecto. And again, as we are infinite, Como nosotros, how we are infinite? as we are infinite, in the same way that because we are intimate and infinite. Okay, because we are, no, excuse me. I was getting confused. Thank you. Okay, I'm going to put an X right there. As we are finite, Como somos finitos nosotros, the idea of infinite perfection could not have originated in us. el concepto de algo que es infinitamente perfecto no pudo haber originado en nosotros. And again, let us conceive of the gods that are worshipped in other religions through history. Por un momento consideremos los otros dioses que se adoran en otras religiones. We would look at all of these gods and we would find that they had flaws and they had imperfections. Podríamos descubrir que estos dioses tenían fallas o tenían errores, podían tener debilidades. They are none perfect and flawless. Ninguno de ellos era perfecto y sin error o defecto. So this idea of infinite perfection, even holiness, Incluso entonces este concepto de perfección infinita, el concepto de santidad, or the infinity of time, eternality, o el concepto de la eternidad del tiempo, la eternidad, has to come from outside of us. debe venir de fuera de nosotros.
Again, an example is anytime we try to think about God having always existed before there was ever time. El mero hecho de pensar que Dios existió o existía incluso antes que hubiera tiempo, Or that there was never a time when God was not. o que nunca hubo un momento donde Dios no fuese o no fuera, Causes us to just shut down in our thinking. nos causa que nuestra mente se apague por tal conocimiento. Or as someone said the other night, my brain just went poof. Como alguien dijo el otro día, mi mente explotó, ¿no? Where did that idea come from? ¿De dónde vino esta That idea? idea comes from the fact that there is God. Esta idea viene del hecho de que hay un Dios. It is argued, however, Es argumentado, sin embargo, es argumentado también that we have many conceptions and ideas which have no true connection in reality. Sorry, what was it again? It is true that we have many conceptions and ideas Es verdad que tenemos muchos conceptos e ideas with which there is no connection with reality. que en realidad no tienen conexión con la realidad. But these ideas are arbitrary or voluntary conceptions that come out of our finitude. Pero estas son ideas creadas en nuestra mente que vienen de nuestra que somos finitos. You see where we are? No, we are here, right? Here, voluntary, right here. In such cases, these are Okay. inventions. Estas son ideas arbitrarias, voluntarias, invenciones de nuestra mente. The things that we can conceive of are generally applications of what we already know. Muchas cosas de las que concebimos ya son meras aplicaciones de las cosas que conocemos. But on the other hand, the idea of God Pero por otro lado, la idea de Dios, is, in the language of philosophers, necessary. la idea de Dios en el lenguaje de los filósofos es algo necesario. We say that God exists by necessity. Nosotros decimos que Dios existe por necesidad. And this means that we cannot help having the idea of God. Y esto significa que no podemos detener la idea que hay un Dios. We do not find in history evidence of any society who was godless. No tenemos evidencia de ninguna sociedad que no tuviese un Dios. And the same as last night when I said a part of the human condition is that we must worship something. Es lo que mencionaba anoche. En nuestro ser hay algo innato que quiere adorar algo. A part of the human condition is there must be a God to worship. Parte de la condición humana es que debe haber un Dios que debemos adorar. Another way of speaking, but what we need to understand about Anselm Pero lo que tenemos que entender de Anselm is that he is not so much seeking to prove the existence of God, él no está buscando tanto en sí mismo probar la existencia de Dios, but he takes the existence of God as a fact which he already believes, sino que él toma este concepto de Dios como algo que él ya cree que existe. and then he wants to show reasonably or rationally that we can have confidence in the existence of God. Y él toma este hecho y por la razón que quiere mostrar y argumentar de una forma razonable y confiada, que podemos tener confianza en la existencia de Dios. He does not approach his theory with a sense of doubt. Él no se acerca a esta teoría con un sentido de duda. He doesn't come to say, I wonder if there is a God. Él no viene preguntándose, me pregunto si existe un Dios. Could God exist? ¿Podría existir Dios? But rather he says, there is a God. Now how can I have how can I rationally justify my belief in God? Sino que él dice, hay un Dios, ahora ¿cómo puedo justificar
de una forma racional la existencia de Dios. When I say he does not come to this with a sense of doubt, Cuando digo que él no viene con un sentido de duda, he is different than the French philosopher René Descartes, él es diferente al filósofo francés René Descartes, who said, he sought, what can I know with certainty? Que él decía, ¿qué puedo saber con seguridad? And his attempt to know what he could know with certainty Y él sabía que lo que él podía saber con seguridad, was to doubt the existence of everything. que él era dudar la existencia de todo. Except, he said, I can doubt, Él decía, yo puedo dudar, therefore I am thinking, por lo tanto estoy pensando, and because I am thinking, I exist. y porque estoy pensando, existo. Anselm takes another approach, Anselm toma otra postura, otro camino, and he says, since I believe God exists, porque creo que existe Dios, how can I prove it? ¿cómo lo puedo comprobar? He tries to understand rationality and truth of what he already believes. Él está tratando de entender la racionalidad y la verdad de lo que él ya cree. And if you were to read his work on the existence of God, Y si leyéramos su trabajo, su obra en la existencia de Dios, you would find that Anselm approaches the entire issue tú te encontrarías que Anselm aborda este tema as a prayer. como una oración. He says this, Él dice lo siguiente: let me find you in loving you. déjame encontrarte al amarte. Let me love you in finding you. Déjame amarte en encontrarte. Repeating or echoing St. Augustine, Haciendo un eco o repitiendo a San Agustín, he says, I do not seek to understand in order to believe, dice Agustín, yo no buscar de tal forma que ahora que pueda creer, but I believe in order to understand. sino que yo creo para entender. So you see, there's a as soon as I read this, I sense a sweet humility in his approach. Cuando yo leo esto, yo veo una humildad en su cómo se acerca a él a este tema. He does not come with pride and arrogance demanding understanding or proofs. Él no viene de una forma arrogante demandando pruebas, But he comes humbly saying, I begin by loving you, help me understand. Sino que él dice, comienzo amándote, así que déjame entenderte. I begin by believing in you, give me understanding. Comienzo creyendo en ti, déjame entenderte. He, having understood that God is infinite beyond all human mental capacity, Él entendiendo que él es humano en todos sus aspectos, is asking God to fill his capacity to the fullness. él está pidiéndole a Dios que llene todas sus capacidades a tope. Again he prays, Él ora una vez más: I believe even this, yo creo incluso esto, that I shall not understand unless I believe. que yo no voy a entender a menos que crea. Therefore, Lord, Por lo tanto, Señor, giver of understanding to faith, dador de entendimiento a la fe, grant me to understand concédeme entender to the degree you deem best, al grado que tú consideres mejor, that you exist as we believe, que tú existes como creemos and that you are what we believe you to be. y lo que creemos que tú eres. Indeed, we believe you to be something Seguro, creemos que tú eres alguien o algo, than which nothing greater can be thought. creemos que tú eres algo de que más grande de cualquier cosa que se podría enseñar. You could contrast this to the British atheist Bertrand Russell, Podrías
contrastar esto con el ateo Bertrand Russell, one of the great thinkers of the 20th century, uno de los grandes pensadores del siglo XX, who was a declared atheist. que era un ateo declarado, And he was asked one day, y se le preguntó una vez, what will you say if upon your death you discovered God actually exists? ¿qué dirías si tú te das cuenta mientras, antes de morir, tú te das cuenta o que Dios existe? And he said, and I will say parenthetically with pride and arrogance, Y él lo dijo, lo dice de esta forma, con orgullo sí, con orgullo y arrogancia. not enough evidence. No hay suficiente evidencia. In other words, it's your fault, God, you did not give me the evidence to believe in you. Es tu culpa, Dios, porque no me diste la evidencia. Which again, Que de nuevo, we are reminded of what Paul tells us in Romans chapter 1, nos somos recordados a lo que Pablo dice en Romanos 1, that men have an innate understanding that God exists, que los hombres tienen una creencia innata que Dios existe, and they try to suppress that truth in unrighteousness, y ellos tratan de suprimir la verdad con injusticia, and they have become vain in their imagination y se han vuelto vanos en sus pensamientos and foolish in their thinking. y tontos en su pensar o razonar. The ontological argument that we just talked about El argumento ontológico que hemos tocado has been used through history as one of the strongest arguments for the existence of God. ha sido usado como uno de los argumentos más fuertes de la existencia de Dios. The second argument that we look at is referred to as the cosmological argument. El segundo argumento que consideramos es el argumento cosmológico. And this is founded on the principle of cause and effect. Este está fundamentado en el principio de causa y efecto. If we were to state this as a philosophical or logical syllogism, Si pudiéramos decir esto de una forma de un silogismo filosófico, and you remember that a syllogism is put together like this, y tú recordaremos que un silogismo se pone de esta manera. that you have what is referred to as a major premise, Tenemos una premisa mayor, and that is followed by a minor premise, que es seguida por una premisa menor, and then you have a conclusion. y después tienes una conclusión. So this is how we would say this. Así que así de esta forma lo diríamos. Every effect must have an adequate cause. Cada efecto debe tener una causa adecuada. In other words, anything that happens or is must be caused by something that is adequate to make that effect. Todo lo que pasa, cada efecto debe de tener una causa adecuada que cause o cualquier efecto. And then the minor premise, Y la premisa menor, the world is an effect. el mundo es un efecto. Therefore, Por lo tanto, the world must have had a cause el mundo debe tener una causa outside of itself fuera de sí misma and adequate to account for its existence. y adecuada para responder a su existencia. This argument is a logical validity as a part of our defense for the existence of God. Este argumento es un argumento lógico, una validez lógica para nuestra defensa de la existencia de Dios, Even though many have criticized it. incluso aunque muchos la han criticado. So let me give you some definitions that will help us understand this argument. Así que déjenme darles algunas definiciones que nos ayudarán a entender este argumento. We know what a cause is. Entendemos lo que es una causa. If we're playing football and then
and the ball is going to move across the lawn, someone has to kick the ball. Entendemos lo que es el fútbol. Para que una pelota cruce todo el jardín, alguien debe patear esa pelota. It doesn't move across the field by itself. No se mueve por sí misma, la pelota sola, no se mueve sola. It does not find itself in the back of the net by itself. No se encuentra en la portería solita, no llega ahí solita. The movement is effect, El movimiento de la pelota es un efecto and the kick is the cause. y la patada es la causa. So we first have a cause is something. Entonces entendemos que la causa es algo, It exists. existe, It is real. es real, It must be real debe ser real, because a non-entity cannot act. porque algo que no es de identidad o no tiene identidad no simplemente es. Another way of saying this is that something does not come from nothing. De otra forma de decirlo es algo no puede venir de la nada. If that which is does not exist, can be a cause, Si aquello que existe puede ser una causa, then nothing can produce something, entonces nada no puede producir algo, which is a contradiction. que es una contradicción. So does it make sense what I'm saying? Is it too? No? Yes? No? No? Okay, it's good. Okay, think of the ball, right? The ball doesn't just move. La pelota no simplemente se mueve. Pensemos en ese concepto. Okay, so this is cause. Esta es la causa. If another way of saying it is the actor, Otra forma de decirlo es el actor. that which acts upon something else. Algo que actúa sobre algo más. I mean, we could go on with example after example. Podremos dar diversos ejemplos. Water does not boil by itself. El agua no se hierve por sí sola. Water needs fire, heat, in order for the effect of boiling to happen. El agua necesita el fuego para que el efecto de que se hierva tome lugar. So secondly then, Entonces, segundo, a cause must have power or efficiency. la causa debe tener poder o eficiencia. There must be something in the cause Debe haber algo en la causa that accounts for the effects that are produced. que responde a los efectos que se producen. A fire must have sufficient heat to cause the water to boil. El fuego debe tener suficiente calor para causar que el agua se evapore o se hierva. And that is the third part of our argument. Y esta es la tercera parte del argumento. Cause is something real, it exists. La causa es algo real. It must exist because nothing can produce something. Porque debe existir porque nada no puede crear algo o puede producir algo. Secondly, the cause must have power. Segundo, la causa debe tener poder. And thirdly, that power must be sufficient Y en tercer lugar, este poder debe ser suficiente to account for the effect. para responder al efecto. And before we talk about creation as an effect, Y antes de hablar de la creación como un efecto, we can talk about cause and effect on a smaller personal scale. podemos pensar en esta causa y efecto en una escala menor, una más personal. We as human beings are causes. Nosotros como seres humanos somos causas, We produce effects. producimos efectos. We are real, Somos reales, and we have a certain capacity or power. tenemos cierta capacidad o poder. And we have power that is adequate to the effects we produce. Y tenemos el suficiente poder adecuado para los efectos que producimos. And this is the most common way for us to talk about cause and effect. Esta es la forma más común de hablar de causa y efecto. All men
all human beings todos los hombres, todos los seres humanos, assume that every effect has a cause. todos los seres humanos asumen que cada efecto tiene una causa. This is natural for us to understand that what is has to have had a cause. Esto es natural pensar para nosotros que todo lo que es debe tener una causa. And the effect is a result of the power in the cause. Así que la causa es el resultado del efecto. Every effect must have a prior cause, Cada efecto debe tener una causa previa, but not every cause. No, I don't even say. Let's start over. I'm going to leave that out. voy a dejar esto afuera, no es lo que... Our common understanding is that nothing can occur and no change can be produced Nuestro entendimiento común es que nada puede ser producido without the exercise of power or efficiency somewhere. sin la causa de un poder o eficiencia en algún lugar. So the cosmological argument is this. Así que el argumento cosmológico es el siguiente. Every finite being has a cause. Cada ser finito tiene una causa. Nothing finite can cause itself. Nada finito puede causarse a sí mismo. And we cannot conceive of a chain of causes that goes back infinitely. Y no podemos pensar en alguna una cadena de causas que pueda ser trazada indefinidamente o al infinito. In other words, there has to be a first cause. Por consiguiente, debe haber una primera causa. Something or someone had to put everything into process. Esta primera causa o alguien debe haber puesto este proceso en lugar. We find this argument first suggested by the philosopher Aristotle. Este argumento lo podemos trazar también a Aristóteles. And he refers to as the first cause Él se refiere a la primera causa as the uncaused cause, como la causa no causada or the unmoved mover. o como el que mueve que no es movido. And the theist identifies this uncaused cause Y el teísta identifica esta causa no causada como Dios, as God. como Dios. And remember that we said earlier that the great question of philosophy Y recuerden que dijimos que la gran pregunta de la filosofía is why is there something rather than nothing? Es la siguiente: ¿por qué hay algo en vez de nada? And so the something that causes all things Así que la cosa que causa todas las cosas cannot be a nothing. no puede ser algo que no sea, o no puede no ser. Another way Otra forma de decirlo, of approaching this argument de acercarnos a este argumento cosmológico, is to identify what philosophers have referred to as a necessary being. algo como los filósofos lo identificaban como el ser necesario. All that we know, Todo lo que conocemos, whether we know it rationally or experientially, ya sea que lo conozcamos o sepamos por la razón o por la experiencia, everything that we've learned in our lives or observed, todo lo que hemos observado o hemos aprendido en nuestras vidas, we know that that thing is finite, sabemos que estas cosas son finitas, changeable, pueden cambiar o cambiables, and dependent on something other than itself for its existence. y dependientes más allá de sí mismas para su existencia.
Nothing we know exists independently, that is, all by itself. Nada de lo que conocemos existe independientemente por sí misma. Neither is anything we know sufficient of itself. Nada de lo que conocemos, de nuevo, nada de lo que sabemos de que lo que conocemos es suficiente en sí mismo. Another way of saying this is nothing has enough of itself to account for its existence. Nada, otra forma de decirlo es nada tiene lo suficiente en sí mismo para responder a su propia existencia. The opposite of a dependent being, lo opuesto de un ser dependiente, or a dependent existence, o una dependencia de existencia, is that which is independent and does not depend on anything else for its existence. Es lo que podríamos llamar que es independiente o alguien que no depende en nada más para su existencia. This philosophers call necessary being. Eso es a lo que los filósofos llamaban el ser necesario. That which is necessary Aquello que es necesario is that whose existence is a given, es aquel quien su existencia es innata, es un hecho, and its non-existence cannot be considered as a possibility. y su no existencia no puede ser considerada como una posibilidad. I am a dependent being. Yo soy un ser dependiente, I am not independent. no soy independiente. I depend upon that which is outside myself for my existence. Yo dependo de cosas que están más allá, fuera de mí, para mi propia existencia. I'm not self-sufficient. No soy autosuficiente. So I am not necessary in that regard. Yo no soy necesario en ese contexto. I would like my wife to think I am. Me gustaría que mi esposa pensara que sí lo soy. Philosophically, I am not. De una forma filosófica, no lo soy. God is a necessary being Dios es un ser necesario because he does not depend on anything else, anything outside himself for his existence. porque Él no depende de nada fuera de Él mismo para su propia existencia. So therefore, Así que por lo tanto, since it is possible to contemplate porque es posible contemplar the non-existence of the world, la no existencia del mundo, whether in the past or in the future, ya sea en el pasado, en el futuro, it is not categorized as necessary. no es puesta en una categoría como algo necesario. The world is dependent upon being El mundo es dependiente del ser o del existir, that is prior to it and outside of its existence. de algo que es previo al mundo y que depende de su existencia. The world needs a necessary being. El mundo necesita un ser necesario. And this necessary being we identify with Aristotle Y este ser necesario lo identificamos con Aristóteles as the unmoved mover, como el movedor que no es movido, or the ultimate cause, o la causa última, la primera causa, which itself is uncaused. que él mismo no es causado. And unlike the philosophers, Y por contraste de los filósofos, the Christian equates this unmoved mover with God. el cristiano identifica este movedor que no es movido con Dios. We do not intend to prove. No buscamos probar. We'll stop with that. Okay. No. So the cosmological argument is basically, for every effect there is a cause. El argumento cosmológico es básicamente para cada efecto debe haber una causa. And the cause, Y
And I love this, the uncaused cause. Y esta causa, me gusta decirlo, esta causa no causada, Or the necessary cause of all things. o la causa necesaria de todas las cosas, Is, and we will say, first of all, God, little g, es Dios con D minúscula, but for the Christian, it is God, uppercase, pero para el cristiano es Dios con D mayúscula, the God of the Bible, el Dios de la Biblia, the God revealed in the Bible. el Dios revelado en la Biblia, en la Escritura. Even more than that, the God who has revealed himself to us. Incluso más allá de eso, es el Dios que se ha revelado a sí mismo en la Escritura. The great Puritan Stephen Charnock, in a sermon on Psalm 14, El gran puritano Stephen Charnock en un sermón del Salmo 14, where it says, the fool says in his heart there is no God. donde dice que el tonto, el insensato, dice en su corazón no hay Dios. Actually uses this argument as the basis for his sermon. Stephen Charnock usa el argumento cosmológico como base para su sermón. The next argument or signpost for the existence of God El siguiente argumento para la existencia de Dios o lo que nos puede apuntar a la existencia de Dios, we'll talk about after we break. lo hablaremos después del break.